Os doy la bienvenida a este seminario que forma parte de nuestro proyecto Escuela de Familias. Este es el primer seminario de este año 2022 y el proyecto llevamos ya haciéndolo más de 2 años y en este proyecto abordamos diferentes temas que interesan a nuestro colectivo y sobre todo que nos permiten poner en contacto a profesionales de distintos ámbitos entre sí y además con las familias. El tema que abordamos hoy en este seminario, que hemos llamado el lenguaje y el cáncer pediátrico, es un tema que para nosotros es muy importante en nuestra entidad. De hecho, uno de nuestros objetivos como asociación es informar de forma veraz y objetiva a los pacientes y a los cuidadores, sobre todo adaptando esa información a las necesidades y características de cada uno. Una comunicación que tiene como vía, como vehículo fundamental el lenguaje, pero que no es solamente un vehículo, sino que además en ese paso, en esa transmisión, transmite ideas, valores, sentimientos, hasta el punto de que puede cambiar nuestra propia idea de la enfermedad, nuestra imagen de esa enfermedad y cómo la percibimos, no solamente nosotros, sino lo que es más importante, los pacientes y sus familias. Este va a ser el centro de nuestro seminario, conocer esos lenguajes para poder entender y reflexionar sobre cómo pueden ayudar a los pacientes o no, y también para que puedan ellos y sus familias llevar mejor o adaptarse mejor al proceso terapéutico. Y para hacerlo contamos con 3 profesionales, expertas y con una amplia experiencia en este tema. Como ha dicho Javier, va el seminario, creo que lo ha dicho, que no estaba yo en ese momento. Este seminario tiene 2 partes. En esta primera parte van a intervenir las 3 participantes, las ponentes, y luego después tendremos una mesa redonda. Así que en esta primera parte, Pilar Úcar, Daniela Rojas y Verónica Eslava nos irán acercando a esos distintos modelos y usos del lenguaje. Y sobre todo quiero empezar dándoles las gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Cada una de ellas hará una exposición sobre el tema y al final podremos dirigirles las preguntas que nos habéis hecho llegar y también las que vayan surgiendo a través del chat. Empezamos ahora con Pilar Úcar, doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Filología y profesora de la Universidad de Comillas. Es docente y además autora de publicaciones y artículos relacionados con el lenguaje y con el discurso. No sé si ella quiere aportar algo más a este currículum, que es muy amplio, y quiero decir que su intervención va a centrarse sobre todo en el lenguaje social del cáncer, abordando pues, los términos, las palabras que ocultan la enfermedad o aquellas que la visibilizan, haciendo también hincapié en las metáforas que se emplean, una visión que seguro será muy interesante desde el punto de vista no solamente del lenguaje, sino también de nuestras experiencias personales. Así que adelante, Pilar. Muchas gracias, querida Teresa, querida presidenta de ASION. En primer lugar, mostrar mi completa satisfacción de compartir estos minutos con un público tan interesado, ¿no? en el tema. No añado nada más al currículum porque es cuestión de edad. Entonces, como ya tengo una edad cierta y avanzada, entonces, bueno, pues me he dedicado a las cuestiones del lenguaje, que son las que nos traen hoy aquí. Gracias, Javier, por compartir la presentación. Tengo un reloj enfrente que me trae importantes recuerdos y me va a recordar mi tiempo establecido para hablar durante 15 minutos. Lo voy a intentar hacer de la manera más clara. Luego tendremos tiempo en el chat para las preguntas, como ha dicho Teresa, y en mi ánimo está cumplir las expectativas que pueda tener el público que hoy asiste al seminario. En primer lugar, quiero justificar el título, el lenguaje social, entre paréntesis, del término, entre paréntesis, cáncer. Porque si sacamos las palabras entre paréntesis, social y término, el tema sería muy amplio, ¿no? El lenguaje del cáncer. Sería muy amplio y no tendría unos límites marcados que son los que me han propuesto, ¿no? Los organizadores del seminario. El lenguaje puede ser individual, puede ser técnico, puede ser general. El cáncer lo podemos analizar desde el punto de vista del especialista, del paciente, del familiar. Por tanto, yo espero ceñirme al ámbito social y al término, al vocablo, a la palabra cáncer.
Vamos a pasar ahora a rastrear el índice, por favor. Estupendo. Una vez justificado el título, voy a hacer un breve análisis de la palabra cáncer para pasar a continuación a analizar, ¿no? O a compartir y quizá también a reflexionar qué consideración social tiene y qué recursos lingüísticos, de qué manera lo expresamos en nuestra sociedad y el valor, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, ¿vale? Vamos entonces con análisis de la palabra cáncer. Adelante. La siguiente transparencia. Yo tengo aquí mi chuleta. Vale. Es un término desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista de la lengua. La palabra cáncer es un término médico muy claro, muy preciso y además correcto. Si ya partimos de esta premisa, creo que va a resultar más fácil utilizarlo. Aparecen aquí unos datos y me han ayudado mis estudiantes de segundo de traducción y comunicación esta mañana, que han hecho una presentación sobre el lenguaje médico, y entonces quería mencionarles a ellos. Me han ayudado a recopilar algunos datos. Exactamente en cuanto a la terminología técnica específica de la jerga profesional de los médicos, utilizan 300.000 palabras técnicas. Ellos, sean conscientes o no, 300.000 palabras técnicas. De ellas, 83.000 solo están incorporadas, y digo solo porque verán, están incorporadas en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Bien, significa que hay un trasvase de la lengua técnica, de la lengua específica propiamente de la medicina, hay un trasvase al diccionario que todos podemos usar, que está a nuestro alcance, que lo tenemos cerca. Bueno, palabras que están en el diccionario que vamos a usar. En concreto, la palabra cáncer. Y propongo que, no sé, quizá los psicólogos lo dirán mejor que yo. Propongo la actitud de usarla sin envoltorios. Yo digo sin envoltorios, me gusta la palabra sin carcasa, sin celofán. El cáncer no hay que envolverlo en papel brillante, en un lazo y entregarlo. No. El cáncer es una enfermedad. Bien, decimos la palabra cáncer, así que ya hemos progresado algo. Decimos, la escuchamos. Solo con escuchar la palabra cáncer, en el imaginario popular, en el imaginario, en nuestro universo, aparecen connotaciones, aparecen matices y tintes terribles, tenebrosos, horrible, todo lo más negativo que se pueda pensar, ahí está. Es como si esa palabra, importante, la palabra no es la enfermedad. Es como si esa palabra hubiera acumulado todas las fuerzas negativas que además recaen en el paciente. Al lado de los y de los matices, es que parece que esa palabra está teñida de superstición. Voy a hacer este gesto, uy, 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 fuera, 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 fuera la bicha. Incluso hay culturas que no pronuncian, hay regiones que detestan y no usan ni emplean la palabra cáncer. Bueno, entonces yo me planteo, si quitamos de nuestro vocabulario la palabra cáncer, yo tengo aquí alguna otra que deberíamos quitar, ictus, por ejemplo, o deberíamos quitar infarto. Hombre, porque bonitas en cuanto a estética, pues no creo que sean, ¿verdad? No creo que sean esas palabras, no creo que nos inspiren. Perdonad, no veo la presentación. Bueno, no importa porque puedo seguirla, pero Javier,
Perdón, perdón al auditorio, por favor, pero no la veo, pero bueno, puedo seguirla yo. Un momentito, vale. Estaba hablando de la posible sustitución, ¿no? Sustituimos entonces la palabra cáncer y buscamos otra. Sustituimos la palabra infarto. Bueno, vamos a ver. ¿Y la palabra amputación? Cuando alguien nos cuenta que ha sufrido un accidente. ¿Esa es la solución? Para no nombrar a la palabra cáncer, ¿la evitamos? ¿La cancelamos? ¿Buscamos otras? Bien. Creo que la siguiente transparencia habla sobre la consideración social. Miren, si les he mencionado la cantidad de términos, de tecnicismos, es porque tenemos una gran facilidad en traspasar, en pasar palabras técnicas, científicas y médicas a nuestra lengua común. Y lo hacemos de una manera casi fluida. Nos gusta utilizar términos médicos. Con la COVID, ahora todos nos hemos hecho especialistas de esa terminología. Y entre amigos, entre familiares, los medios de comunicación, todos nos hacemos eco de esas palabras. Aparecen en nuestras conversaciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el cáncer? ¿Por qué he dicho anteriormente que inspira y que se deriva lo peor y lo más negativo de esa palabra? Bueno, tengo recogidos algunos titulares de los medios de comunicación, tanto de televisión, de las redes, de los periódicos, y dicen: el terrorismo es el cáncer de nuestro siglo. La corrupción es el cáncer de nuestra sociedad. Ese chico es el cáncer de tu vida. La guerra, la corrupción, el terrorismo, ese chico, todo se identifica con el cáncer. Es lógico que cuando el especialista, cuando el pediatra pronuncia la palabra cáncer, inmediatamente nos vienen todas esas imágenes, porque ya las hemos interiorizado, porque es lo que nos pueda pasar. ¿Vale? ¿Algún ejemplo de los especialistas? Bueno, pues nos dan un diagnóstico, a alguien le dicen que tiene leucemia aguda. Y entonces pensamos, aguda. En nuestra cabeza, en nuestra mente, la palabra aguda es algo impresionante, negativo, no nos trae aspectos positivos. Tengo aquí recogido otro ejemplo, cuando dicen los especialistas, vamos a realizar un tratamiento agresivo. Bueno, ya, me muero. Ya, definitivamente. ¿Por qué? Porque la palabra agresivo. Agresivo viene de agredir, y agredir es atacar al otro seguramente para hacerle daño, herirle, incluso provocarle muerte. Por lo tanto, tenemos los titulares mediáticos, los tecnicismos de los médicos. Todo se reúne para la palabra cáncer. Bien, ¿qué pueden hacer? ¿Qué hacen los familiares, los próximos, los amigos? Disimular. Vamos a disimular, vamos a esquivar, vamos sobre todo a evitar esa palabra. Creo que más adelante lo diré, pero el evitar la palabra no evita la enfermedad. Partimos de la premisa que no podemos identificar, y es muy obvio, pero cuando lo interioricemos avanzaremos. Es muy obvio que la palabra no es la enfermedad, pero mejor, bueno, pues le damos esquinazo, ¿no? Realmente. Luego ya veremos si hay tiempo. Pero al lado de este lenguaje verbal, de estas limitaciones, aparece el lenguaje no verbal. Y aparecen gestos difíciles de disimular. Y aparecen miradas, algunas directas y otras torvas, otras escondidas. Y aparecen actitudes. El lenguaje no verbal lo dejaremos para más adelante. Avanzo. Si ya tenemos todo este universo con esta palabra, con estas connotaciones atribuidas a los medios de comunicación y a los especialistas, bueno, habrá que ponerse manos a la obra.
Entonces, oye, a ver el lenguaje que nos puede ofrecer para soslayar, para no decir la palabra cáncer. Bueno, pues por parte de los especialistas, los recursos, las herramientas que utilizan de manera lingüística son, bueno, vamos a ver, no sabemos, más pruebas, lo estoy pronunciando tal y como, quizá ellos lo transmiten en un tono monocorde, prolongan las sílabas, parecen puntos suspensivos. Es que esto es importante a la hora de pronunciar la palabra cáncer. Tal vez hay que poner etiquetas. Bien, todo esto al paciente, a los familiares, no contribuye este uso social y médico no contribuye a la calma, a la realidad de la enfermedad, al qué podemos hacer ahora. Es decir, de la palabra tenemos que pasar al acto. Claro que hay miedo, de actitudes se encargarán otras colegas mías. Sigo con más recursos lingüísticos. Aparecen metáforas, comparaciones con otras enfermedades, comparaciones con las personas que han padecido lo mismo. No. El cáncer, yo creo que es, desde el punto de vista lingüístico, como la palabra lo dice, propio e intransferible de cada uno. Por eso, dirigirnos a través de esta malita, como profesora de lengua, les tengo que decir que cuidado con los diminutivos. Lo digo desde el convencimiento y la sinceridad. Yo a mis estudiantes, cuando hablo de jergas profesionales y en concreto de la biosanitaria y de la médica, les digo que el diminutivo no empequeñece la enfermedad. Creemos que con el diminutivo nos aproximamos, malito, malita, enfermito, nos aproximamos al afecto del paciente. Creo que el paciente no es torpe, no es estúpido cuando oye la palabra cáncer. Oye la palabra cáncer que le afecta directamente. Y cuando intentamos, y es cierto, es con buena voluntad, es que algo hay que decir, está malito, pues mire, no tiene un catarro, no tiene una tos, no, tiene cáncer. Pero deberíamos acompañar ese diminutivo, fíjense cómo estoy intercalando el lenguaje con la actitud a, tenemos la suerte de contar con hospitales, con investigación, con avances, vamos a practicar este tratamiento, tantos resultados positivos, es decir, planificar la hoja de ruta y no cerrarnos en el horror de esa imagen, en el malito, porque tendemos a decir, hay un bichito, y además hacemos así, hay un bichito que te ha entrado, ¿por dónde? ¿El bichito? También es muy frecuente la imagen del soldadito. Vamos a ver, nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando les decimos lo de soldaditos, yo estoy pensando que en el cajón de los juguetes tienen a los clips de Famóvil, sin hacer propaganda. Bueno, anda, esos soldaditos han entrado en mi cuerpo por arte de Birli Birloque. ¿Se ha producido magia potagia? No. Es una carrera de fondo. No me compete a mí, de momento, hablar del lenguaje bélico, ni competitivo. Vamos, campeona, que puedes. Ya me estoy agotando. Ya, sin empezar el tratamiento, ya me están mandando interpelaciones, frases de ánimo, si no puedo. Ni bichito, ni soldadito. Describir la enfermedad. Yo insisto mucho en mi faceta como docente, en mis estudiantes. Son estudiantes universitarios, pero he enseñado en
Pilar, te quedan 3 minutos. Ah, ha hecho Pilar. Has apagado el sonido. Has apagado el sonido, Pilar. Tienes el micrófono apagado, Pilar. ¿Ya lo he encendido? Sí. Vale. Estoy acabando ya, ¿eh? Podemos pasar a las conclusiones. Estaba diciendo que los estudiantes, que los jóvenes, que nuestros niños son inteligentes. Y a modo de conclusión, ya lo he mencionado, por eso lo recojo ahora, no pronunciar la palabra no aminora, no evita la enfermedad. Y la palabra cáncer, como he dicho al principio, es concreta, específica y correcta, define, describe y delimita. ¿Qué vamos a hacer gracias a los especialistas y a los medios de comunicación? Normalizar la palabra en la vida, en la realidad y en la enfermedad. Todos los que hoy participamos aquí somos responsables de ese término tan casi desgastado que es lo normal. Es que lo normal es la vida. Y la vida tiene palabras bonitas y tiene palabras menos bonitas. Yo ni las clasificaría así. Tiene palabras. Y con las palabras, nos comunicamos, nos expresamos y sobre todo acompañamos. Fin. Gracias, Pilar. Gracias por tu presentación. No sé si tenemos alguna pregunta ahora mismo referente a este espacio. No sé si en el chat ha aparecido algo, creo que no. No, no me parece que haya ninguna pregunta. Has nombrado por encima el lenguaje verbal, perdona, el lenguaje no verbal. También se puede utilizar, y hago yo la pregunta, puesto que no aparecía ninguna, también se puede utilizar los eufemismos o los disimulos en ese lenguaje no verbal. Bueno, pues es un poco lo que yo decía, el disimulo con la mirada. Suele resultar muy frecuente que cuando escuchamos la palabra cáncer cambiamos, ya no interactuamos con la persona de frente, giramos la cabeza, nos giramos por completo, porque hasta nosotros, que podemos ser familiares o que podemos ser especialistas, nos cuesta la pronunciación y cómo la gesticulamos. Nos sujetamos las manos, miramos hacia arriba. Deberíamos relajarnos, deberíamos, de la misma manera que yo propongo, pronunciemos la palabra, descongestionemos el cuerpo, transmitamos que eso pasa y que va a pasar y que nos enfrentamos. Enfrentarse significa ponerse de frente, no necesariamente es una actitud beligerante. Nos ponemos frente a la enfermedad. Es así. Pues muchas gracias, Pilar. Por aquí dicen que ha quedado todo muy claro y que ojalá escucharan los profesionales algunas de las cosas que has estado explicando. Gracias, Carlos. Carlos es un profesor, colega y amigo. Excelente, excelente. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues si os parece pasamos a la segunda intervención y os presento a Daniela Paz Rojas, psicóloga, especialista en psico-oncología y cuidados paliativos. Tiene también un máster en bioética y, bueno, trabaja en ámbitos relacionados con la ética y el cáncer. Es docente en universidades de España, Argentina y Chile. Y bueno, pues dentro de este currículum tan grande nos hablará hoy sobre el lenguaje bélico y también sobre otros tipos de lenguaje utilizados con frecuencia en la caracterización del cáncer infantil. Cómo a veces ese lenguaje puede banalizar, infantilizar la enfermedad y también los valores que transmiten y las expectativas que generan en los pacientes y en las familias. Gracias, Daniela, y adelante. Gracias a ti, Teresa. Bueno, gracias a Sion por la invitación. A Verónica Slava, mi colega y compañera, también muchísimas gracias por considerarme para estar hoy día con ustedes. Voy a activar al tiro mi tiempo porque yo podría estar hablando toda la tarde de esto y sé que solo tengo 15 minutos, así que voy a pasar a compartir pantalla, agradeciéndoles también, por supuesto, a todos los que están presentes hoy día.
Ustedes me dicen si... tengo que armarlo, tengo que hacerlo con audio porque tengo un video entre medio también. Ya. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, ¿Está Daniela, bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, me queda perfecto también la presentación anterior de mi compañera porque me da pie para poder hablar más específicamente del uso del lenguaje bélico en cáncer y particularmente en cáncer infantil. Este es un tema del que yo he venido trabajando ya hace casi una década porque me fui dando cuenta en la clínica, ¿cierto? Que esto tenía implicancias importantes, no solo en la vivencia emocional de los pacientes, sino también en la manera en que la sociedad sana incluso podía entender y se relacionaba con el cáncer como un potencial paciente o como un potencial ser querido de alguien con esta patología. Entonces, la idea es que hoy día revisemos un poco cuál es el origen, que reflexionemos sobre nuestras propias palabras y también veamos cuáles son los posibles efectos y el impacto que esto puede tener. No solo lo vamos a focalizar en el tema de los niños, pero quiero que lo abramos también al tema del cáncer en general y al enfrentamiento, y como decía bien Pilar, el enfrentamiento de entrar de frente, ¿cierto? Al enfrentamiento de las situaciones de crisis frente al sufrimiento. Primero contarles que a mí me gusta hacer mucho, un poco una base, porque se aleja muchísimo de lo que probablemente nosotros queremos lograr cuando utilizamos el lenguaje bélico. Con el lenguaje bélico nos referimos a todas las palabras de guerra que rodean a nuestro discurso de la enfermedad. De la guerra contra el cáncer, la batalla contra el cáncer, siempre ligado a un contra, ¿cierto? Como si la enfermedad tuviera un estatuto moral, digamos, hubieran enfermedades frente a las que estamos a favor, porque estamos a favor de la hepatitis y en contra del cáncer, lo cual nos parece absurdo si lo pensamos un poco, ¿no? Los guerreros, las guerreras, los que ganan, los que pierden, hay un triunfalismo detrás también muy importante. Y generalmente lo que hay detrás cuando somos profesionales y cuando somos sobre todo seres queridos, cuando somos padres, ¿cierto? Está la intención de proteger al otro del sufrimiento y de que éste no decaiga, ¿no? Y eso en parte se debe también a las ideas que existen respecto a qué es lo que hace que el cáncer emerja y qué es lo que hace que el cáncer remita o bien avance, ¿sí? Y existen muchos mitos e ideas no comprobadas de que el cáncer aparece por temáticas emocionales y que son las mismas emociones las que pueden hacer que el cáncer avance, ¿cierto? Los niños son los que más nos ayudan a desmitificar estas ideas, porque como un niño de 1 año y medio, como una niña de 3 años va a desarrollar un cáncer por una mala gestión emocional, ¿no? Sin embargo, decimos esta serie de palabras y de ideas para que el otro no decaiga, para que el niño esté contento, para que no se interrumpa su ciclo vital, para que no se constituya un trauma o una herida que después no vamos a poder reparar, y sobre todo para que esté bien en términos de salud. Sin embargo, y a pesar de esas intenciones, es importante que sepamos, y es interesante también que sepamos, que este war on, ¿cierto? Que la guerra contra el cáncer no viene ni de la medicina, no viene de la psicología o de la psicooncología que estaba en estos tiempos gestándose, ¿cierto? Sino que viene de una estrategia político-comunicacional del gobierno de Richard Nixon, quien militarizaba mucho sus campañas sociales. Entonces, él impulsó, por un lado, la guerra contra las drogas e impulsa la guerra contra el cáncer con la firma del National Cancer Act en 1971, que impulsaba económicamente la investigación en la que este concepto de la guerra, si bien hay algunos antecedentes previos en la literatura, pero aquí se catapulta este concepto, cae en un terreno fértil donde la sociedad y a nivel planetario estaba efectivamente librando una batalla
de la cual no había salido victoriosa, ¿no? Y las personas estaban falleciendo importantemente de cáncer, y desde el año 50, 60, 70 empiezan los primeros tratamientos con resultados positivos que nos hacen poder pensar en una posible cura. Entonces, la lucha que lleva a cabo en el fondo Richard Nixon para unar al pueblo de Estados Unidos después de una guerra de Vietnam con una popularidad muy en baja de él, ¿cierto? Cae en este terreno fértil donde la humanidad necesitaba empoderarse y necesitaba cierta supremacía sobre esta enfermedad que estaba siendo lapidaria para la humanidad hace ya varios siglos. O sea, su origen es político, ¿sí? No es un origen decía en un principio, ni siquiera médico o bien psicológico, que es lo que muchas veces queremos lograr con este tipo de lenguaje. Y 40 años más tarde de que se impulsara esta guerra, estas son los titulares que vemos en los medios. Por ejemplo, Michael Douglas y la lucha por su vida, así fue la penosa batalla final de Ricardo Soto, que es un periodista muy querido en Chile, Olivia Newton-John y la lucha por su salud, Farrah Fawcett, batalla contra el cáncer, Bombalet era un periodista deportivo en Chile, no me puedo morir porque soy un luchador, Hugo Chávez pierde su batalla contra el cáncer, y la estrella de Edith Stevenson pierde la batalla contra el cáncer, y el cáncer venció a Javiera. Si nos fijamos, Javiera también era una periodista muy querida en Chile, si nos fijamos, todo tiene que ver con la batalla y con la guerra, y además se personifica el cáncer. En el fondo hablamos de él como si fuera una entidad y no una enfermedad. El cáncer se aprovecha, se alimenta, vence o alguien pierde frente a él, ¿sí? Dejamos hace mucho tiempo de hablar de él como una enfermedad, y de aquí se derivan muchas metáforas que escuchamos y que muchas utilizamos en lo cotidiano, ¿no? La enfermedad vista como una guerra, el paciente visto como un guerrero, el tratamiento, muchas veces hablamos de arsenal terapéutico, ¿cierto? Hablamos de la lucha contra el cáncer como la actitud correcta que te llevaría a la cura. Hablamos de los pacientes ganadores, ¿cierto? Que uno podría decir, a lo mejor no tiene nada de malo de decirle a un paciente que es un ganador, pero tenemos que pensar que por ese constructo y por la utilización de ese constructo, cuando hablamos de un ganador, estamos hablando necesariamente de que hay perdedores, ¿no? De que hay personas, niños, niñas, que no hicieron algo bien para poder recuperarse. Y así instalamos a los niños a la mitad de una guerra, que es una conducta humana adulta. Hoy día estamos en un contexto geopolítico, además, que nos permite reflexionar sobre esto. Estamos viendo una guerra por televisión que muchas veces nos parece dramática, muchas veces nos parece absurda, ¿cierto? Y la estamos viendo cómo se ven afectadas familias completas, mujeres, hombres y niños, ¿cierto? Y son estas lógicas las que estamos llevando a la enfermedad. Y cabe preguntarnos si es esto lo que se parece a vivir una enfermedad, o si es esto donde queremos, o si es el lugar donde queremos posicionar a los niños, y que de él o de ella depende si gana o pierde frente a la enfermedad. De aquí se derivan muchísimos mandatos sociales y exigencias a los niños. Tienes que tener ánimo, tienes que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que pensar positivo, no puedes tener miedo. Muchas veces hay una cosa más de pensar de que si uno habla de ciertos miedos, esos miedos pueden materializarse, ¿cierto? Y hacerse realidad. Tienes que tener fe, no puedes caer, no te rindas, ¿cierto? Y bueno, y tienes que luchar como gran frase que ocupamos con los pacientes oncológicos en general. Vemos a los niños disfrazados de superhéroes, vemos a los niños con guantes de box peleando, y entramos en nuestras propias contradicciones como adultos, ¿no? Hoy día todos enarbolamos banderas contra la guerra de Ucrania, y sin embargo vanagloriamos a otras personas diciéndoles que son guerreros o guerreras. Enseñamos a los niños a cómo enfrentar los conflictos por la vía del diálogo, enseñamos a no golpear, a no pegar. Sin embargo, a un niño con cáncer le ponemos guantes de box, ¿sí? Y así muchas otras cosas que en los niños tienen particulares implicancias, porque ¿qué pasa si no me mejoro? Si el niño es superhéroe, ¿qué pasa con el hermano que no tiene cáncer?
¿sí? ¿Cuáles son las exigencias que estamos viendo en este tipo de frases en su propio suelo, ¿no? Frente a su propia tristeza, a su propia rabia, a su propio miedo, que son catálogo de emociones negativas, no otro gran catálogo de las emociones positivas, pero eso es un constructo social. En ninguna parte de nuestro cuerpo dividía las emociones negativas y positivas, las emociones negativas de alguna manera tienen su correlato positivo. La tristeza para la salud mental es indicador de que el niño, la niña o el adolescente o personas adultas también están tomando conciencia de la situación en la que están. Y eso nos permite trabajar de mucho mejor manera porque podemos tener conversaciones que en otros escenarios no podríamos tener. El miedo nos anticipa ante escenarios posibles, nos hace prepararnos ante ello. Y muchos están basados en información errónea, por lo tanto, si logramos hablarlo, podemos ayudar a los niños a decirle esto no va a pasar, yo te aseguro que yo voy a cuidar que esto no suceda y poder conversarlo con ellos más abiertamente. Quiero mostrarles una escena de New Amsterdam, de la serie, espero que se escuche, si no me lo dicen, ¿ya? Jessie, if you would like to go to a little of the party, there is time. Why would I go to the party? That party is for kids who beat cancer. I lost. Cancer doesn't have winners and losers, and anyone who makes you feel that way does not know what they are talking about. You made me feel that way. The stupid speech. I was 12 when I learned I had cancer. I was told I was in for the fight of my life. I battled each cell of my sarcoma. New Amsterdam taught me how to fight and how to win. Your party is called Fighting Cancer. So, yeah. Cancer won, and I lost. Jessie. Bueno, esa es una escena que grafica muy bien un poco lo que estamos hablando sobre la carga que ponemos sobre los hombros de niños, niñas y adolescentes cuando hablamos en estos términos con nuestras mejores intenciones y con las ganas de protegerlos, ¿cierto? Daniela, pero que sin te duda, oigo muy bajito. Sí. ¿Me te escuchas oigo bajito? Sí. Ahora. ¿Y ahí? Sí, yo creo que me puedo poner el micrófono más cerca. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto refleja muy bien lo que puede vivir un adolescente, un niño, una niña frente a este tipo de exigencias. Y aquí tenemos un diálogo real de una paciente de 13 años con su terapeuta, ¿cierto? La paciente dice, estoy cansada, extraño mi intimidad, a mis amigas, mi casa, mi espacio y todo, estoy muy cansada y no puedo hacer más. La psicóloga le pregunta, ¿a qué te refieres con que no puedes hacer más? Sí, porque me dicen que sea valiente y fuerte y yo no puedo. Eso me cansa y no me gusta que me lo digan. Un día me vinieron a ver todos los de mi familia y desde abajo me mostraban carteles para que yo los leyera desde mi ventana. Y habían dos que yo no quise que me subieran a la pieza. Decían, tienes que ser fuerte y eres una guerrera. No me gusta que me digan eso, a veces hasta me enoja. ¿Y sabes por qué no te gusta que te digan esas cosas? Le pregunta a su psicóloga. No sé por qué, pero me hacen sentir que no estoy haciéndolo bien y que todo lo malo que me pasa es porque no soy fuerte ni valiente ni nada. Yo solo estoy cansada y me gustaría estar bien. La psicóloga le dice, eso que sientes le pasa a muchos pacientes cuando escuchan esas frases que intentan darles ánimo, pero realmente les genera impotencia, frustración o sentimientos de mucha exigencia. Porque claro, hay muchos momentos en que probablemente no te sientes ni fuerte, ni valiente, ni nada de eso. Y está súper bien, porque todo eso que te ha pasado es muy difícil de afrontar. A veces me preguntan cuando yo hablo de este tema, bueno, ¿y entonces qué decimos? Pareciera que si nos sacaran el lenguaje de violencia que tenemos tan arraigado, nos quedamos mudos, no supiéramos qué decir. Y aquí hay algunos ejemplos. Si estaré acompañándote, si hoy estás triste, podemos compartir esa pena, podemos conversar de lo que sientes, yo voy a estar aquí para escucharte, voy a estar aquí si quieres llorar, podemos llorar juntos. Algo hacemos con los niños por temor, ¿cierto? Y no compartimos nuestras emociones con ellos. Dibujemos parte de lo que estás sintiendo. Si tienes miedo a un pinchazo, podemos respirar juntos. Dibujemos cómo te imaginas esta enfermedad.
lo saqué de Oncoped, que es una página de una colega mía que es mi compañera con la que trabajo todos los días, y ahí les puse también el arroba para que lo pudieran guardar. Y para ir cerrando como reflexión, y esto ojalá también como reflexión a nivel general, ¿cierto? Allí donde todo es guerra, premura y combate, donde todos somos héroes, víctimas o villanos, allí no hay espacio para el silencio, la prudencia y la compasión. Cuidar de nuestras palabras es parte de nuestro deber de cuidar de nosotros mismos y de cuidar a otros. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias por tu presentación y por tus palabras. Tenemos una pregunta que quizá sea muy adecuada para todo lo que has hablado, aunque nos interpela mucho. Marilyn Toledo Cárdenas dice: ¿qué pasa si es el niño o la niña quien elige ser un guerrero o una guerrera? ¿O se percibe en algún momento como un héroe e incluso desea ponerse el traje de su personaje favorito y luego siente que está matando o eliminando a las células ajenas? Y este lenguaje no se impone social o familiarmente. ¿Por qué debería quitarse la posibilidad de considerarlo, ya que es una elección de él o ella? A ver, primero, todo lenguaje se impone culturalmente. No, perdón, Daniela, recuerda el lenguaje. A ver, sonido. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí, mejor. Ya. Primero que nada, todo lenguaje se impone socioculturalmente. Nada nace por generación espontánea, ¿sí? La ligación del cáncer al superhéroe y estas cosas de violencia o de guerreros, ¿cierto? Es adulta, ¿sí? Es una adultización de ciertos discursos puestos en el niño. Ahora, si un niño se siente, si viene con su traje, se siente un superhéroe, en el fondo no se trata de derribar las metáforas, ¿sí? Pero sí se trata de, pero sí tenemos que indagar en ese niño cómo está viviendo el llevar ese traje de superhéroe, ¿no? Porque el estar arriba de un cuadrilátero las 24 horas es agotador para un adulto, imagínense para un niño, ¿no? El niño lo puede hacer lúdico y podemos un poco jugar con eso, pero igual si estamos introduciendo las palabras de el matar, de que tú eres fuerte, estamos sin duda imponiendo esos términos. Ahora, si el niño quiere disfrazarse de Thor, etcétera, porque se siente más fuerte, porque es entretenido, está bien, pero yo como terapeuta, yo no dejaría de indagar cuál es el impacto de esa idea en la vivencia emocional interna de ese niño, porque en lo más superficial puede aparecer como algo muy bonito, muy lúdico y hasta divertido, pero cuando uno pasa el dedo por ese mueble, pasa el dedo por esa ventana y saca un poco ese polvo, ¿cierto? Atrás generalmente hay un gran sufrimiento que no está teniendo salida. Gracias, Daniela. Pasamos y luego si hay más preguntas las recuperamos después, ¿vale? Vamos a dar paso ahora a la intervención de Verónica Eslava, psicooncóloga en el campo infantil y juvenil, especialista en cáncer pediátrico y cuidados paliativos, dolor y duelo, y además pues, coordinadora del Departamento de Psicología de Asión. Ella va a abordar el lenguaje con los pacientes y con las familias y el uso de algunos recursos que pueden facilitar esta comunicación. ¿Qué lenguaje utilizamos para informar? ¿Qué lenguaje utilizamos al comunicarnos con la familia? Desde el punto de vista de una profesional que está tratando en el día a día con estos pacientes, con estos niños, adolescentes y jóvenes y con sus cuidadores. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Teresa. Y muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Me parece que es un tema muy interesante. Cuando planteamos el tema, pensaba en lenguaje, pero también pensaba en cómo comunicamos, ¿no? En la información que damos, en la comunicación que hacemos con los pacientes y sobre todo lo que se trata este seminario, ¿no? Que es como qué lenguaje utilizamos en la información y en la comunicación. Informar lo podemos entender como enterar, ¿no? O dar una información y es una obligación de mínimo, ¿no? Como un mínimo de lo que está ocurriendo.
Comunicar es hacer a otros partícipes de lo que uno tiene, de lo que eso tiene como 3 objetivos, ¿no? Que es informar, orientar y sobre todo apoyar. Y entonces, como el gran dilema y la reflexión que tenemos que hacer, y yo creo que es importante, ¿no? Poder empezar a cambiar el lenguaje que utilizamos, ¿no? con los niños. Entonces yo voy a intentar como poder dar voz a eso y también poder mostrar, ¿no? Cómo poder acompañar desde lo emocional y no tanto desde la información y la comunicación. Cuando uno hace búsqueda de cáncer infantil, pues de repente el otro día cuando empecé a hacer la presentación puse búsqueda cáncer infantil y mirad, ¿no? Esto es lo que me apareció. Superhéroes conocido que lucha por superar un cáncer, no pierdas la sonrisa y lucha contra tus fuerzas, superhéroes contra el cáncer, Día Mundial contra el Cáncer Infantil, ¿no? Los verdaderos superhéroes son los que luchan cada día por la vida. Lucha diaria de los superhéroes más pequeños, un niño de 8 años que derrota el cáncer jugando a ser superhéroe. Y entonces me quedé un poco como sorprendida, ¿no? Porque a veces yo creo que no nos paramos a pensar qué mensajes estamos dando, ¿no? Y hay muchas campañas de esto en los chicos. Y luego, mirad, estos son como frases que además Daniela ya ha introducido algunas, pero estos son frases que yo escucho a diario en el hospital, tanto del personal sanitario como de los papás, ¿vale? Y entonces es como muy importante tenerlas en cuenta. Y escuchamos cosas como no llores, pórtate como un mayor, tienes que ser bueno, esto no duele, ya está, no es para tanto, no pasa nada, no te puedes rendir, tienes que animarte, tienes que portarte bien, tú puedes con todo, tienes que ser valiente, ser fuerte, no puedes tirar la toalla, tienes que poner de tu parte, no estés triste, ¿no? Incluso cosas como la actitud mata cualquier cáncer, ¿no? Cáncer, o sea, tú luchas, sonríes, como necesitamos los adultos a veces ver a los niños bien, que está muy bien, pero estas a veces son ayudas no acertadas, porque pensamos que diciendo estas frases se va a pasar el miedo, o se va a pasar la tristeza, o se va a pasar el malestar que tiene el peque. Y muchas veces lo que hacemos es como reforzar, ¿no? Incluso los pequeños y los adolescentes hasta se cierran, ¿no? Es como, es que no te quiero escuchar, es que me dejes, que sois unos pesados. Entonces, esto es interesante, porque la intención es ayudar, pero no acertamos mucho en esto, ¿no? Entonces, estuve buscando un poco cuál es el poder del lenguaje y me encantó esta definición porque dice que con las palabras que hemos creado destruir son más que sonidos y las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones o acciones son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso su correcto manejo es muy importante, ¿no? Entonces, mi planteamiento es cómo afecta emocionalmente el lenguaje que utilizamos. Mirad, en la consulta cuando vemos jóvenes supervivientes a largo plazo, esto es bastante llamativo, pero encontramos como impulsores de sé fuerte, esfuérzate, sé perfecto, ¿no? Y todo lo que lleva también un poco de complacer. También esto se convierte en mandatos, ¿no? De no pienses, no sientas, no seas niño. A veces a los peques les pedimos cosas de mayores. Por ejemplo, cuando les decimos estate quieto, no te muevas, pórtate bien porque te vamos a pinchar, y es que estamos a lo mejor hablando con niños de 5 o 6 años. Y esto es muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos acompañar? Y esto también nos conlleva a comportamientos pasivos como sobreadaptación, no hacer nada ante ciertas situaciones, agitación, incapacitación. Yo recuerdo a una superviviente hablando de este tema que ya me contaba, Vero, es que durante mucho tiempo, durante la enfermedad, siempre me han dicho que tú puedes. Y de repente ahora, después de la enfermedad, después de muchos años, me enfrento a una situación en la que creo que voy a cambiar de carrera y tengo aquí el dilema, ¿no? Es como, si has podido con una enfermedad, ¿cómo no vas a poder, por ejemplo, con los estudios? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este poder, no? ¿Puedo dejarlo? ¿No puedo hacerlo? Entonces, ¿qué hago? ¿Complazco a los demás cuando yo lo que realmente quiero es no poder para poder cambiar a otra cosa? Entonces,
es importante que pensemos como en las cargas emocionales que conllevan todas estas frases que repetidas durante mucho tiempo, pues al final afectan, ¿no?, a los chicos a largo plazo. Pensando en las necesidades de la información y la comunicación, me surgen como preguntas, ¿no? ¿Se debe informar? ¿Qué tipo de información se debe dar? Que esto es como muchas preguntas las que se hacen los papás y también los profesionales, ¿no? ¿Qué ocurre si no se les da la información? ¿Quién debe informar? ¿Cómo se debe informar? ¿Cuánto se debe informar? ¿Y qué lenguaje y mensajes utilizamos en la enfermedad? Para mí el tema de la información es súper importante para todos los chicos, que esté adaptada a su nivel de desarrollo. Tanto si tiene 3 años como si tiene 18, un peque, incluso los bebés, cuando ya empiezan a tener el lenguaje, empiezan a entender cosas. Incluso los propios bebés también es importante contarles dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, con quién está, porque ellos están sintiendo y están viendo cosas. ¿Vale? Entonces, esa información también tiene que estar adaptada a las necesidades del niño. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que lo recuerdo con mucho cariño, porque había un peque que no quería, de 5 años, que no quería que el médico entrara, y cada vez que entraba el médico es como que no le dejaba a la mamá hablar con el médico. Y justo estaba yo ese día ahí y le pregunto, ¿cómo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué te pones así de enfadado? Y entonces el peque me dice, es que el médico habla muy deprisa y no le entiendo. Él estaba frustradísimo porque él quería entender algo y él solo veía y escuchaba como palabras que se hablaba con la mamá, pero él no llegaba a entender. Aquí pudimos hablar con el médico pudo hablar más despacito, incluso mirar al peque cuando contaba ciertas cosas, y entonces el niño se relajó, ¿no? Entonces esto es importante. También es importante llamar las cosas por su nombre, como decía Pilar, ¿no? Y como decía también Dani. Porque la enfermedad es cáncer y además los niños, ellos también escuchan y ven y sienten cosas. También es importante evitar proyecciones de los adultos. Muchas veces los adultos proyectamos cosas como no voy a poder sostener la información, es que conozco muy bien a mi hijo y no va a poder soportarlo porque se va a hundir. Pero esto muchas veces es proyecciones que nosotros los adultos sentimos, que es lo que va a pasar. Entonces es importante confiar en los niños. Confiar en los niños y en estos papás y en estos adultos que sostienen todo lo que surge del niño, porque esto es muy importante. Los niños y los adolescentes tienen adultos que les acompañan maravillosamente y que pueden sostener esto. Entonces, tenemos que confiar en los niños, ¿no? y en los acompañantes. Es importante dar una información veraz, no mentir. Como decía Pilar, evitar palabras como bicho, matar la médula, cortar. Imaginaros, yo me imagino desde el lenguaje simbólico, ¿no? O sea, a un niño pequeño cuando le dices que tienes bichos en la sangre, imaginaos, yo simplemente pensándolo desde lo simbólico es horrible, ¿no? Pensar que tiene bichitos, ¿no? Insectos en la sangre. Entonces, es importante hablarles y empezar a poner palabras que ellos puedan entender, dibujos, existe mucha bibliografía sobre esto para poder enseñarles y que están acompañadas a imágenes y hablar de células y hablar también de la enfermedad. Es importante mantener una información en una comunicación abierta, estimular la expresión emocional, y con el personal sanitario establecer una relación de confianza. Yo estoy muy contenta en los hospitales porque los médicos siempre abren esta parte a los niños de si tienes alguna pregunta me la puedes hacer, no te quedes con ninguna duda. Y entonces así también hacemos partícipe a los niños de lo que ellos necesitan. Y sobre todo esto lo que hace todo proporcionar estrategias de afrontamiento. Tenemos que entender que la información es igual a control y eso significa seguridad. Mirad, todos sabéis que el ambiente hospitalario y la enfermedad hay mucha invasión al cuerpo. Cuando un peque se le hace cualquier procedimiento, un ejemplo, por ejemplo, es el procedimiento, ¿no? Cuando un peque tiene que hacerse un procedimiento, un adolescente, de repente tiene 3 personas, él está tumbado, de repente tiene 3 personas mirándole desde arriba, no se puede mover, hay aparatos médicos, y además todo el mundo está hablando diciéndote no te muevas, pórtate bien, no llores. Pero la supervivencia, pensando, ¿no? O sea, cuando alguien me está sujetando, hay mucha gente mirándome desde arriba, lo que uno quiere es salir corriendo de allí y muchas veces lo que le pasa a los chicos. Entonces, esto no es portarse mal. Entonces, vamos a trabajar con los chicos para hacerlo de otra manera, pero ellos están haciendo la parte de supervivencia que necesitan en ese momento. Entonces, las intervenciones que tenemos que sería interesante hacer con los chicos es una intervención muy centrada en el problema al que va a ser sometido. Para ellos es súper importante
que el adulto, los profesionales, los papás conozcan, ¿no? La naturaleza de la enfermedad, qué procedimiento médico se va a aplicar. Esto es importante, cómo, cuándo y por qué, quiénes van a estar ahí. Sensaciones que produce la intervención. A veces decimos, esto no duele, y a veces, la mayoría de veces os digo que no duele, pero sí molesta, o sí genera malestar. Entonces, no digamos que no duele cuando al pequeño sí le molesta, ¿no? Entonces, es importante saber, pues mira, no te va a doler mucho, pero te va a molestar algo, o vas a notar un pinchazo, pero vamos a respirar juntos. Entonces, cuando yo cuente 3, tú coges aire, entonces yo pincho. Entonces, esto es importante. Y aquí es como recoger la información abarcando los 5 sentidos para que el pequeño pueda y podamos, junto con el niño y el adolescente, poder generar estrategias de afrontamiento ante la situación. Y sobre todo, intervención centrada en la emoción para poder dar estrategias en el momento. Es súper importante saber acompañar en lo emocional y sostener lo emocional y trabajar esto mucho con el personal y con la familia, ¿no? con el niño. Es interesantísimo evitar palabras como, frases como no pasa nada, no te va a doler, esto no duele, no llores, tienes que ser valiente, no llores. Es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Esa transparencia que tenía tantos mensajes. A veces, por ejemplo, ¿por qué lloras si todavía no estoy haciendo nada? Pensaba que eras mayor. Entonces, ¿por qué no evitamos esto y podemos expresar cosas como, por ejemplo, te entiendo, yo también reaccionaría así, pero ¿qué te parece si buscamos otra manera? Es súper importante cuando un niño está muerto de miedo o cuando tiene una expresión emocional muy fluida, validar emocionalmente lo que está pasando. Y entiendo que estés enfadado, entiendo que no te guste, entiendo que no quieras estar aquí, pero también sabemos que es importante para ti, vamos a ver cómo lo hacemos, venga juntos, ¿no? Entonces siempre vamos a avisar con tiempo, siempre vamos a prestar nuestra ayuda, y para esto, y se nos olvida muchas veces, como ¿qué necesitas? Los niños, cuando tú le preguntas qué necesitas, ellos te expresan qué necesitan. A veces no necesitan nada y otras veces sí. Les preguntemos qué necesitan, porque ellos nos van a decir mejor que nadie qué es lo que necesitan. Muchas veces como necesita mamá y que me coja la mano. Necesito que papá esté aquí en la puerta, en la puerta de detrás o en la habitación de detrás para cuando esté despierto, cuando me despierte de la anestesia, ¿no? Entonces esto es importante. Entonces, es importante desde el acompañamiento emocional que tengamos en cuenta los rasgos más característicos de las emociones de los niños, y es que son emociones intensas, que van de la risa al llanto muy rápido, que aparecen muy habitualmente, que hay un cambio y que las emociones cambian de intensidad también un poco según edad, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer los adultos que estamos alrededor de estos niños ante las emociones de los niños? Primero, mirarnos a nosotros, cómo nos cuesta o no sostener las emociones. A los adultos en general nos cuesta mucho sostener la tristeza de los pequeños. Y entonces enseguida queremos sacarles de ahí, ¿vale? Entonces, es importante no sacarles bruscamente de la emoción. Hay que escucharles, hay que darles una explicación a lo que está ocurriendo, o hay que esperar a que baje la intensidad de la emoción y acompañar ahí y después darle la explicación, y sobre todo en un lenguaje que ellos comprendan. Entonces, es muy importante aquí que tengamos muy en cuenta el estado físico del niño y cómo reacciona la familia y el personal, ¿vale? Entonces, por eso digo que aquí es como un trabajo muy conjunto en el que tenemos que acompañar al niño, pero también los adultos mirar, ¿no? Cómo están. Es importante que conozcamos que la alegría se comparte, y yo creo que esto lo hacemos muchos, pero por ejemplo nos cuesta más acompañar la tristeza y por ejemplo la rabia es importante que sepamos que se comprende. Entonces, muchas veces los peques están enfadados y chillan y gritan, y tenemos que comprender eso, es como tenemos que entender que están enfadados por todo lo que le hacen, porque estoy segura que en oncología de adultos pasa lo mismo, y los adultos también se enfadan, lo que pasa es que sabemos contenernos y sabemos gestionar, ¿no? toda esta parte. Entonces, los niños y los adolescentes necesitan, ¿no? Que acompañemos a tristeza, que damos espacio a esa tristeza, y que la rabia también la podamos comprender y también así darle como cabida, ¿no? A todo el proceso para poderlo transformar también en otra cosa. Entonces, esto es muy importante tanto para los papás como para los sanitarios. Es importante para los adultos no castigar con el amor. A veces, ya esto lo escucho cada vez menos, pero a veces es como, es que si no, no te voy a querer, es que si no, mamá se va a salir.
es que si no, el papá no puede estar aquí. Entonces esto es importante, no castigar con el amor. Teresa, si estás conectada, que me faltan 5 minutos, ¿no? Vale. Vale. Poner palabras a lo que ha pasado. No hay castigos, esto es importante. Pueden haber consecuencias, pero no hay castigos. Los límites tienen que ser cortitos y coherentes, ¿vale? Y sobre todo cuando un niño tiene una desregulación física, tiene que haber una regulación paterna o de algún adulto disponible. Y eso se puede hacer a través de la contención física, a través de un abrazo o a través de la contención verbal. Pues papá y mamá están aquí, ellos te saben calmar, ¿no? Yo te voy a ayudar, y es como desde ahí bajar la intensidad de la emoción para poderle poner luego palabras, dibujo, depende un poco de la edad del niño, ¿no? Muchas veces también es importante que tenemos que tener en cuenta que después de un no siempre tiene que haber un sí, porque si no, fijaros, la enfermedad siempre es no, 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 no. Y cuando un niño se queja todo el tiempo, es que hay una emoción que no está siendo atendida y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta peli me gusta mucho y son unos niños con los que yo trabajo bastante con los chicos, entonces es como vamos a darle visibilidad, ¿no? A todas las emociones. Hay muchas emociones y tenemos mucha carencia de lenguaje y de palabras para poner palabras a lo que nos pasa, entonces esto lo podemos trabajar con los chicos y la verdad es que funciona fenomenal. Simplemente como para terminar, para mí es importante que el acompañamiento emocional necesita ser reforzado con muchos abrazos, muchos mimos, y todo lo del COVID no nos ha ayudado mucho, pero bueno, yo creo que cada vez se vuelve un poquito más a la normalidad en todo esto. Hay que dejar salir las lágrimas, hay que saber llorar, y a veces los niños necesitan que lloremos con ellos, y no pararlo y no cortarlo, sino darle cabida, ¿vale? Y sobre todo validar mucho los sentimientos. Entonces, las recomendaciones, yo creo que más importantes es informar adecuadamente al paciente sobre su enfermedad y efectos secundarios a corto y medio plazo, porque eso le va a dar estrategias al pequeño, y los adultos también vamos a poder acompañarles mejor. Es importante desarrollar la independencia y la confianza en sí mismos, y para eso tenemos que confiar en las capacidades de los chicos, que son muchísimas y cada día nos sorprende más. También es muy importante poder apoyar emocionalmente a la familia y que ellos tengan ese apoyo emocional de la familia y de sus amigos, desde ese lugar en el que todo tiene cabida y todo suma, y sobre todo trabajar, ¿no?, la aceptación de uno mismo y de toda la situación que se está viendo. Entonces, bueno, pues el mejor acompañamiento para el niño enfermo es el que se hace desde una actitud de cariño y mezcla de seguridad, y yo creo que esto es como lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Tenemos alguna pregunta que había llegado ya al chat y que nos hace Nacho Revuelta. Nos habla de cómo hablar de los que fallecen en el proyecto. Él dice, se habla mucho en términos del tipo el cáncer se puede superar, y hablar de la muerte no ayuda a generar esperanza, pero tampoco sé si ayuda a ocultar que la muerte forma parte del proceso. El día antes de fallecer se sigue sin hablar de ello y aún se sigue hablando de tratamientos, de expectativas. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, que estas preguntas me las hacen mucho las mamás, ¿no?, los papás, que es como algún compañero ha fallecido y es como, pues se pone muy malito y saben que van a fallecer, y la pregunta es como, pero ¿tengo que contarle esto a mi hijo o cómo se lo cuento? Entonces, los niños no son tontos, los niños son muy inteligentes. A veces me preguntan por preservar y por cuidar a los papás. Esto que lo tengamos claro, y podemos pensar lo que queramos, pero muchas veces ellos me preguntan porque no quieren que papá y mamá se pongan tristes, porque papá y mamá se enfaden, etcétera, ¿no? Entonces, ellos muchas veces preguntan, y preguntan a los papás y también preguntan al personal. Ya no veo a fulanito, ya no coincido con fulanito en el hospital, y preguntan una y otra vez. Y muchas veces las respuestas es, o sea, lo no verbal es como hay de impacto de Dios mío, no sé qué decir, por no meter la pata si papá o mamá no lo han contado, y papá y mamá no saben qué decir. Yo en estos casos siempre recomiendo que si el niño pregunta, hay que contarles. Hay que contarles con mucho amor y mucho cariño, pero ellos también necesitan saberlo porque saben que ha pasado algo, porque ya de repente no están viendo al compañero en las consultas o ingresados, ¿vale? Entonces, me parece que es importante. Luego, a nivel médico, yo creo, por eso decía que hay dos partes, yo creo que a nivel médico
no sé, yo sí siento que cuando las cosas no van bien o cuando ya no hay nada que hacer, yo creo que los médicos sí que incorporan esta parte. Yo creo que cada vez más y mejor acompañan a los papás también en el proceso, porque al final yo creo que toda esta parte hay que acompañarla, porque esto no es de un día para otro, sino que los papás necesitan como ser acompañados para darse cuenta de la situación y poder un poco ir elaborando, ¿no?, lo que necesitan en ese momento. Entonces yo creo que están como estas dos partes, Teresa, o sea creo que, no sé si la habré contestado, pero creo que, ¿no?, que sí, yo creo que cada vez a nivel médico se cuida mucho más esto y es como mucho más humano y más cercano, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a la segunda parte, vamos a pasar a la mesa redonda, en el que además de los profesionales de las profesionales que han intervenido, que por favor me gustaría que estuvierais por ahí presentes para que ya os vieran, vamos a incorporar a Iris Gómez Jurado, que es una joven paciente de cáncer en la adolescencia y en la actualidad es voluntaria y parte del grupo de veteranos de Asión. Y además, como profesional, es maestra de educación infantil y técnico de laboratorio, y dejo que ella misma pues diga algo más de ella por si quiere incorporarse ahora al grupo y contárnoslo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar, dar la enhorabuena a las ponentes que han estado estupendas y que ha sido muy interesante el seminario. Y bueno, comentaros, bueno, presentarme, empezar presentando un poquito. Efectivamente, yo soy Iris, en mi adolescencia tuve cáncer y llevo ya 9 años en remisión completa, es decir, llevo 9 años, sigo en tratamiento, es decir, me siguen revisando, pero bueno, ya estoy bien. Entonces, no sé si me escucháis bien o no. Haces eco, Iris. Sí, a ver. ¿Se escucha mejor ahora o no? Igual. Te oímos como 2 veces, como un poquito repetida, como si tuvieras un poquito de eco. Voy a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, efectivamente eso. Y desde entonces, pues me he dedicado a formarme, a estudiar, tengo mi carrera de Magisterio de Educación Infantil y soy técnico de laboratorio también y actualmente llevo 7 años con mi propia empresa de animación infantil y de organización de eventos infantiles. Pues muy bien, Iris. Mira, voy a haceros una ronda de preguntas para que vayáis cada una expresando vuestra opinión. Y en la primera ronda lo que quiero preguntaros, haceros una pregunta, es ¿cuál es vuestra experiencia personal en relación con lo que hemos estado hablando, con el lenguaje del cáncer en los distintos ámbitos, cada una en vuestro ámbito, desde pacientes como profesionales que atendéis a familias, como ciudadanas que convivís con otras personas y habláis y escucháis cosas relacionadas con el cáncer? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia y qué opinión tenéis al margen de ese conocimiento del que nos habéis estado hablando todo este tiempo? No sé quién quiere empezar, pero me gustaría que hicierais una ronda. Empieza Iris, que es la última que ha llegado, ya lo he dicho yo, ¿eh? Vale, estupendo. Pues nada, yo he estado tomando muchas anotaciones de todo lo que habéis estado hablando y la verdad es que tendría que decir 1000 cosas, ¿no? Porque al final es algo que he vivido en primera persona y pues yo, mayor experiencia que la mía, por ejemplo, pues un paciente es lo que más puede tener de experiencia, ¿no? Entonces, en cuanto, por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención, que han hablado, por ejemplo, Pilar, ha hablado Verónica, es de que no hay que envolver la palabra cáncer, porque a mí, por ejemplo, me envolvieron, no me dijeron exactamente lo que tenía. Yo recuerdo perfectamente el primer momento cuando yo estaba ingresada en el hospital, no sabía lo que me estaba sucediendo y en ese momento cuando llegaron y me dijeron, Iris, ¿tienes algo malo? Y yo les pregunté, claro, ya llega el momento, ¿no?, de incertidumbre, de ¿qué es eso malo que tengo? Les pregunté yo, ¿es cáncer? Y ellos fueron los que me respondieron, sí, tienes cáncer. Pero era algo que en un principio los propios profesionales, los propios médicos no se atrevían ni a decirme.
Y creo que es tan importante eso que han hablado las ponentes, que realmente las cosas claras, ¿no? Realmente quizá no es lo mismo mi caso, que yo ya era una adolescente, que yo era capaz ya de razonar, de entender la situación también de otra manera, pero claro, las cosas claras. Si tienes un cáncer, tienes un cáncer. Es una enfermedad y creo que es lo más importante que puedes decir a una persona. Te está sucediendo esto, te va a pasar esto a partir de ahora, que eso sinceramente a mí me lo dijeron. A partir de ahora, esto, lo otro, lo de más allá, todas las dudas que tengas, te las vamos a resolver. Y yo, pues claro, en ese momento te surgen millones de dudas. Incluso te llegan a decir que tú prepares una lista con tus dudas, con tus cosas, y en el próximo día se lo digas. Entonces, sí que respecto a envolver la palabra cáncer es algo que deberíamos de intentar omitir. En esos lenguajes son importantísimos decirlo tanto a un adulto como a un niño. Y yo también, una cosa que digo mucho, yo por ejemplo tengo una sobrina de 6 años, que yo nunca he ocultado en mi vida que yo he tenido cáncer, y yo le he explicado que yo he tenido cáncer y que yo, todas las cosas que conllevan el cáncer. Cuando ella ha visto un niño calvito, ¿no? Un niño pelón, que yo le he dicho, es un niño que tiene cáncer, y le he querido explicar las cosas tal y como son. Dar vueltas a la situación no nos lleva a nada al final. Entonces es un poco eso, tenemos que intentar normalizarlo, llevarlo a la normalización lo máximo posible. No sé qué más que puedo decir ahora mismo. Pues tus compañeras que continúen con su propia experiencia, contarnos qué piensan o cómo viven ellas esa experiencia del lenguaje del cáncer. Pilar. Bueno, yo lo vivo con sorpresa desde el punto de vista de filóloga. Es que creo que lo he marcado desde el principio. Ni la palabra guerra es la guerra, ni la palabra corrupción es la corrupción. Entonces la palabra lo que hace es tender puentes, acercar al receptor. Y yo creo que hay dos foros en los que deberíamos insistir. Uno es la formación académica de los especialistas. A mí me parece muy bien que los oncólogos, los psicólogos, todos los profesionales del ramo biosanitario sepan tecnicismos, pero me parece que sus estudios adolecen de guías docentes, de planificación en la que haya otras asignaturas que vengan del área de sociales, que aprendan lengua. Y yo tengo que decir que aprendan, y que aprendan lengua como la enseño yo en la universidad, en los colegios, lengua general. Y entonces ahí tenemos imbricados lo que es el tecnicismo y lo que es la lengua general, porque aunque se dediquen a la investigación más pura, investigación de laboratorio con el microscopio, hablando de médula, por ejemplo, tienen que interactuar. Entonces es fundamental que esa asignatura, que esos talleres existan. Eso por un lado. Y los medios de comunicación, yo estoy ya muy cansada de hablar con ellos respecto del cáncer en este caso, ¿no? Ha muerto por una larga y penosa enfermedad. No. Ahora cada vez más parece que personajes del famoseo o del postureo ahora ya deciden utilizar esa palabra. Pero insisto, es que es la vida misma, y como la vida tiene la enfermedad, se ha creado para la realidad del enfermo la palabra. Los medios de comunicación no deberían evitar esa palabra. Creo que los pacientes, lo han dicho mis compañeras, creo que los pacientes lo agradecen. Y además todo el batiburrillo mental, emocional que tienen, que ya es bastante con la enfermedad como para encima que lleguen distintos colectivos, pues no sé, el médico, el padre, el profesor, y lo agoten soslayando algo que es ineludible. Es que estamos o hemos estado enfermos. Así que educación en las universidades, tiene que aparecer la asignatura de lengua. Bien, como para eso necesitamos recursos económicos,
lo que estoy diciendo suena muy bien, lo vamos a dejar en la teoría, pero bueno, aquí lo que hay que hacer es bueno, intentar solventar el tema con la mejor intención seguramente, pero es que se mete mucho la pata, es que se cometen errores. Menos mal que verba volan, ¿no? Que las palabras vuelan y que luego puedes en el lenguaje oral enmendar la plana y solucionarlo. Pero yo creo que hace falta mucha más formación lingüística en los sectores profesionales y luego hace falta el apoyo mediático. Si es que seguimos lo que pasa en las redes y lo que pasa en los medios de comunicación. Esa es mi experiencia. Quería, antes de que pasaras de este tema, Pilar, preguntarte una cosa que se utiliza mucho y es a veces la identificación o el adjetivo que se pone al enfermo, ¿no? Niño oncológico. En vez de identificando al paciente con la enfermedad, a veces utilizando encima un tecnicismo, ¿no? Una palabra que parece más correcta, pero sin embargo haciendo una identificación que no es lo más adecuado, ¿no? Teresa, pero está llena la sociedad de esa terminología. No voy a seguir con las enfermedades, pero qué miedo tenemos a la palabra negro. Pero si es que en Camerún son negros betún, nos lo dicen ellos mismos. ¿Por qué intentamos disimular, bueno, moreno, negrito? ¿Qué pasa? ¿Que un negrazo de 1,90 es menos negro porque utilicemos el diminutivo? Bueno, pues eso lo aplicamos al oncológico y no sé si nos imaginamos que es un joven, un niño que tiene antenas, pero como he dicho, nos gustan esas palabras, las aplicamos y las acoplamos en nuestra vida, y es oncológico. No, es un niño enfermo de cáncer. Claro, que luego está el otro extremo, el extremo de decir canceroso. Ahora aplicamos canceroso también a otros contextos. Entonces, bueno, la palabra cáncer allí yo creo que hay que dilucidar y hay que separar que es puramente una enfermedad. No es un niño oncológico, ¿eh? Desde el punto de vista lingüístico, es un niño con cáncer, es un niño enfermo de cáncer. Como el negro, que he querido darle la anécdota, en fin, para que nos sintamos más libres al llamarles por su color. Eso es lo que yo digo. Daniela, Verónica, ¿qué pensáis de ese lenguaje o del lenguaje en general cuando lo utilizamos? A ver, yo creo que el lenguaje ha ido cambiando mucho. O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar allá por el 2004, que antes no podíamos decir la palabra cáncer ni por asomo. La palabra, todo el tema de bichos, etcétera, etcétera, era como lo más utilizado. Y costaba muchísimo, incluso había muchos chicos que no se les contaba nada de la enfermedad abiertamente, ¿no? Era como muy prohibido. Yo sí siento que está evolucionado, por suerte, que nos queda mucho trabajo, que poco a poco yo creo que también los profesionales sanitarios están más abiertos. Y es verdad que dice Pilar, tenemos que tener más asignaturas en la carrera sobre el tema del lenguaje y la utilización del mismo. Pero yo sí que creo que cada vez estamos como más humanizados y eso significa que estamos como más pendientes, ¿no? Y estamos como más receptivos para poder incluir otras cosas diferentes, porque también lo vemos, ¿no? No es lo mismo, o sea, un niño que no es colaborador, porque además pasa cuando no se les informa, cuando no se les comunica, están muy perdidos y entonces al final hacen sintomatología comportamental, y otros chicos que están muy adaptados, ¿no? Porque están como con esta parte del acompañamiento del lenguaje que se ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que nos queda mucho, pero también tengo que decir que después de tantos años hemos evolucionado también muchísimo en cuanto al tema. Y también un poco retomando y por último lo que le preguntabas a Daniela, yo creo que tenemos como muy explotado la parte de superhéroes. A todos los niños un ratito les encanta ser superhéroes y a quien niño no le gusta disfrazarse y convertirse en un superhéroe, pero un ratito. Entonces a veces los superhéroes también pueden no poder, también pueden llorar, también pueden quejarse, también pueden gritar. Y eso no les hace menos fuertes. O sea, esto forma parte de la enfermedad y esto es lo que nosotros tenemos que acompañarles, porque forma parte de la edad. No sé si tenéis la impresión, Daniela,
de que pasamos como de un extremo en otro, de a veces hablamos como excesivamente agresivo y como algo muy terrible de la enfermedad, y otras veces banalizamos la enfermedad y es como todo es sencillo, todo es guay, todo está muy bien, ¿no? No sé si no nos parece en ese, por un lado, en los cambios que tú has dicho, Verónica, en el lenguaje al cabo de los años, desde la época en que teníamos miedo a decir la palabra y por lo tanto utilizábamos oncológico como para ocultar lo que estaba pasando porque era una palabra más técnica, pero ahora este momento en el que puedes encontrarte un lenguaje muy agresivo, ¿no? De cáncer, el guerrero, demás, a un lenguaje muy banal, muy superficial, muy como muy infantilizado, ¿no? No sé, Daniela, ¿qué piensas tú de esto? Sí, yo creo que efectivamente eso pasa y pasa también en cáncer de adultos, en el caso de los niños pasa que se hace más lúdico, pero es un lúdico más bien evitativo, más que un lúdico para integrar la experiencia del cáncer en los niños, ¿cierto? O bien se hiperdramatiza en términos de violencia, como veníamos hablando. Yo creo que nos movemos entre esos dos polos, ocurre en cáncer de mama, que todo es una batalla y una guerra, o bien es algo muy rosa, y las mujeres muy infantilizadas, en el fondo se van dando estos polos, y yo creo que estos polos se van construyendo en el lenguaje, porque no sabemos como sociedad lidiar con el sufrimiento, con la enfermedad y con la muerte. Entonces creamos estos eufemismos o neologismos o lo que sea, ¿cierto?, para poder evadir de alguna manera esas temáticas. Alguien preguntaba hace un rato, por ejemplo, ¿qué se hace cuando ya no hay esperanza porque el paciente va a fallecer? Y tenemos internalizado de que la única esperanza es la vida, y la única esperanza es la sobrevida. Pero hay muchos niños que su preocupación no tiene que ver con la propia muerte en sí, sino con, por ejemplo, el futuro de los padres, ¿no? O si van a tener dolor, o si se van a ahogar, y darles el sentido de la permanencia y la continuidad de los cuidados, ¿cierto? Y que esas cosas no van a suceder porque vamos a estar, o qué sé yo, es dar esperanza también, ¿sí? Lo que pasa es que en nuestra sociedad tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto?, de que hay ciertos valores y cosas que son más importantes que otras, ¿no? Y hablamos mucho de esto de que el paciente tiene que estar fuerte, o de que el niño tiene que ser fuerte, o de que, y la fortaleza, yo me pregunto, ¿por qué es tan importante la fortaleza? ¿Cuándo vamos a virar y hacer un cambio de paradigma de esta cosa del estoicismo, de la fortaleza, de la independencia, del rascarse con sus propias uñas, que la pandemia nos enseñó que no son los valores probablemente con los que deberemos enfrentar el futuro, y vamos a empezar a hablar de vulnerabilidad, y vamos a empezar a hablar de cuidado, y vamos a empezar a hablar de cómo sostenemos al otro en sus momentos de mayor vulnerabilidad, porque en estricto rigor todos somos vulnerables, ¿no? Y además un niño que está en una etapa del ciclo vital que es vulnerable por sí misma, viviendo una de las situaciones de mayor vulnerabilidad del ser humano, exigir fortaleza, ¿cierto?, pierde todo sentido cuando podemos estar acompañando, podemos estar cuidando afectivamente, podemos estar sosteniendo, ¿cierto?, y solidarizando, y me tomo de las palabras de Begoña Román, que es una filósofa de sus tierras, ¿cierto?, una filósofa española, que ella dice que la solidaridad tiene que ver con hacer sólido al otro cuando no puede hacerse sólido por sí mismo. Y yo creo que tenemos que empezar a construir una mirada de salud y de cuidado desde ese lugar, desde la atención profesional, desde nosotros como seres queridos, desde nosotros como pacientes cuando nos toca a nosotros enfermarnos, ¿cierto?, pero también desde las campañas de comunicación en salud y desde la construcción de políticas públicas. Pasando a dar otra vuelta, ya hemos hablado un poco de la experiencia y cómo, ¿qué pensáis entonces que es lo importante en ese lenguaje que hay que utilizar con el paciente? ¿Hay un modelo solo? ¿Hay varios modelos? ¿Cada persona necesita un lenguaje diferente? ¿Qué pensáis? ¿O una Bueno, comunicación diferente? ¿empiezo yo? Sí, si quieres, sí. Perfecto. Pues a ver, yo opino que las personas no saben exactamente cómo expresarse. Nadie tenemos un tutorial de cómo hablar
a un paciente que está pasando por un cáncer. Entonces, al final, yo lo que me he ceñido toda la enfermedad es a intentar entender a las personas, intentaba entender cómo que su trato, la manera de tratarnos era complicada, que ellos no sabían realmente cómo hacerlo. Entonces, realmente, a mi parecer, que me dijeran valiente o que me dijeran guerrera o que me dijeran luchadora, no me influenciaba. Es más, yo creo que siempre, ciertas veces, esas palabras te dan ánimo. Sí que es cierto, como decían las ponentes, venga, que tú tienes que hacerlo, tal, al final te acaba agotando. No sé qué más habías dicho, que habías preguntado, que lo iba a decir y se me acaba de ir de la cabeza, pero bueno, quería meter ¿Qué te también... parecía lo fundamental? ¿Qué era lo que piensas que hay que tener más en cuenta en ese lenguaje? Vale, pues creo que las personas, cada uno también somos diferentes y lo que decías, no creo que a todo el mundo tengamos que hablarle de la misma manera. Hay gente que le gustará que le digan guerrero y hay gente que no le gustará eso, obviamente. Importante, ¿cómo deberían de hablar? Pues un poco como han comentado las compañeras, ¿no? Dando apoyo, yo voy a estar a tu lado todo este tiempo, voy a estar contigo para lo que necesites, etcétera, metiendo ese tipo de palabras o de frases en vez de el vamos, que tú con esto tú puedes, con esto y más. ¿Qué pasa? Que tú, si no tuvieras el cáncer, no podrías. Eso es lo que te piensas. Realmente la gente se piensa que ellos no son capaces. Muchas veces a mí me han llegado a decir, no, si es que qué valiente, de verdad, que es que, madre mía, lo que estás pasando, ay, lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Que yo creo que yo no sería capaz. Todos somos capaces. Esto es algo que no nadie imagina, ¿no?, que va a ocurrir. Esto es una enfermedad que viene y ya está y no hay más. Entonces, todos podemos, o sea, eso es algo que tenemos que tener en mente. Esto sí que es cierto que el estado anímico ayuda, pero los médicos también ayudan. No es siempre cosa nuestra, sino también del desarrollo de nuestra enfermedad. La actitud positiva, por supuesto, siempre ayuda a mejorar las cosas. Y la actitud positiva de la gente, por supuesto que también nos va a ayudar a nosotros. Agobiar tampoco es la opción, porque es verdad que mucha gente es muy pesada, venga, que no sé qué, venga, que no sé cuánto, venga, y al final nos agota. Entonces, bueno, pues en definitiva, lo que acabo de comentar de todo, que creo que es necesario el que a cada persona se le dé un trato diferente. Cada persona somos únicos y cada uno nos puede gustar más unas cosas que otras. Verónica, por ir a la última. Yo comparto con Iris, ¿no? Yo creo que es importante adaptarnos a la persona y a las necesidades de la familia y sobre todo respetando mucho, ¿no?, las necesidades de la familia y del niño. Pero siempre teniendo en cuenta y poder incluir, ¿no?, porque para eso estamos también los adultos externos a la familia, que es como poder incluir otra manera de poder decir las cosas, incluir otra forma de ver, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y yo creo que esto, justo los profesionales que estamos acompañando, podemos incluir, ¿no?, todo esto que vemos desde fuera como espectadores y que somos como de las personas como más cercanas, ¿no?, en esos momentos tan de vulnerabilidad. Entonces, sí, yo creo que es súper importante adaptarnos a lo que la familia y el niño necesite, sobre todo. ¿Y qué pensáis en el caso de los menores cuando la familia, por ejemplo, decide la ocultación, por ejemplo? ¿Cómo intervenís ahí, Daniela, Verónica? Nosotros respetando los tiempos, porque muchas veces es que esto cada vez se da menos, o sea, Menos. es que ya se da muy poco. Y a veces en los primeros momentos los papás dicen, no le podemos decir que tiene cáncer y es como, no pasa nada, está todo bien.
cuando tú puedas. Entonces nosotros le contamos, vamos como haciendo esta parte de psicoeducación, ¿no? De qué pasa, qué necesita tu hijo, cómo podemos ayudarle mejor. Entonces, como acompañar a los papás también a tomar estas decisiones y a poder sentirse seguros de que lo que le van a contar al peque no le va a hacer daño, porque este es el gran miedo, lo que hablaba de las proyecciones de los adultos. El gran miedo de los papás es que esto les afecte tanto a sus hijos que no puedan sostenerlo. Entonces, por eso hay que ayudar a los papás a sostenerlo, a poder entender el diagnóstico, a poder procesar un poco lo que está ocurriendo para poder desde ahí acompañar a sus hijos. Si no, es muy difícil. Entonces, a veces es cuestión de tiempo y de respeto, ¿no? Yo creo que es súper importante respetar los ritmos de la familia, porque acaban haciéndolo, pero cuando ellos sienten que es el momento. Daniela, ¿querías decir? Sí, quería decir algo muy cortito, que yo creo que el fondo de esto, pero además de lo que decía yo de revisar la propia relación con el sufrimiento y la enfermedad y la muerte como sociedad, tiene que ver también con desromantizar la enfermedad. Alguien decía en el chat como un regalo o como una lección, o como que algo te vino a enseñar, o sea, por favor, aprendámoslo de otra manera, porque ¿quién quisiera pasar por esto, no? Y devolver el estatus de enfermedad a la enfermedad. El cáncer es una enfermedad, ¿sí? No tiene voluntad, por lo tanto no está pensando en cómo atacarme y hacerme sentir peor y llevarme al peor lado de las cosas, ¿no? Es una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tratarlo en esos términos. No se trata de cambiar una metáfora por la otra, ¿no? Porque no sé qué metáforas ocupamos, a pesar de que se han construido nuevas, ¿no? El tema del journey, la trayectoria, el viaje, qué sé yo. No se trata de cambiar una metáfora por otra, se trata de escuchar al paciente y poder a lo mejor co-construir una nueva narrativa sobre la enfermedad. Lo que sí no podemos hacer es nosotros, como profesionales, como seres queridos, como medios de comunicación, como autoridades sanitarias, poner en el otro una narrativa que sabemos que tiene un potencial iatrogénico grande, ¿sí? Entonces nosotros debemos procurar que eso no sea así. Y también, desde lo mejor, el espacio de los psicólogos nos es más fácil para hacer eso, es cuestionar amorosamente también el cómo sostienes la metáfora bélica, porque yo llevo 20 años trabajando en oncología y nunca me ha tocado a alguien, ¿cierto?, que le sirva la metáfora bélica, en lo profundo. Alguien puede llegar muy con el discurso muy armado y muy presentado, ¿cierto?, pero cuando uno le pregunta, ¿y no estás cansado?, se desarma, porque es insostenible en el tiempo, porque va en contra del proceso de duelo que es comprensible y que es natural y que tiene que ver con la pérdida de la salud mía, de la salud de mi hijo, con la pérdida de la seguridad respecto al futuro. Es un duelo y los duelos duelen, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que acoger. Querías decir algo, Pilar, creo. Muy breve, sí. Es que además viene perfectamente al caso. Estaba viendo, no digo ni el pecado ni el pecador, estaba viendo la televisión, las noticias en casa antes de nuestra conexión y hoy mismo ha salido el reportaje de un niño de 13 años que se ha curado de leucemia. La narrativa, como efectivamente decía Dani, la narrativa era desde el campeón que ha triunfado, la vuelta al colegio, todos sus compañeros se raparon la cabeza y no solo ha vencido a la universidad, a la enfermedad, iba a decir la adversidad, se ha producido ahí. No solo ha triunfado, sino que además, decía la reportera, ahora todos entienden mejor la vida y la valoran más. ¿Eso qué significa? Si yo fuera padre de uno de esos niños, me plantearía lo que está diciendo la periodista y pensaría, ¿qué pasa? Que antes éramos unos depravados, unos malévolos, no teníamos valores, no había ética. Que no es así, que no, que algo tenemos que hacer los que formamos parte de este tinglado del cáncer, algo tenemos que hacer para que no se repita eso. Es que no es buena cosa. A ver, el niño de 13 años, evito el nombre, bien, campeón, ya ha ganado. Ya, pero mientras está ocurriendo este seminario, en nuestra ciudad, en nuestra latitud, en otros países, padres están
sufriendo. ¿Por qué? Se sufre. Están sufriendo porque sus hijos tienen cáncer. ¿Nos podemos imaginar la ansiedad que ha creado ese reportaje? Estoy segura de que ha sido bien intencionado, de que lo han lanzado como, oye, mira, porque han hablado también de la investigación, del 80% de curación, de vivimos en un país que tenemos esa suerte. Vale, pero eso ha sido tan nimio, ha sido tal roce, que todo el foco estaba en la lucha, en la victoria y en que hemos aprendido algo. Pues ¿qué queréis que os diga? A los que no os ha tocado cáncer no sabéis nada de la vida. O sea que, como dice en el chat, qué bien, oye, qué suerte, qué regalo. Me vais a permitir, aunque no me dejen los jefes, yo he superado, yo soy paciente de leucemia aguda mieloide y no ha sido un regalo. Como me decían mis hematólogos, mira Pilar, esto es poned el sustantivo que queráis, es una faena, es una enfermedad. Si no lo digo, reviento, porque he participado como filóloga, pero cuando estoy leyendo el chat es que aplaudo, porque es así. Y cuando oigo a Daniela y cuando oigo también a Vero y a Iris, vamos a construir un relato, pero nuevo, desde la universidad, desde las familias. Vamos, me hace gracia lo de la normalidad y luego todo esto es una lucha, porque no hablamos de género, pero parece ser que entramos otra vez en el rol del soldado guerrero, pues viva la paz, porque tal y como tenemos este ambiente, yo ya quería cerrarlo, pero es que el reportaje de hoy he tenido que estar contenida para no llamar a la redacción de ese canal. Pero bueno, hemos tenido la suerte de compartirlo aquí y me parece que un cambio es necesario, ¿eh? Aunque seguro que se hace con la mejor intención. ¿Vale? Reflexionemos. Vamos a pararnos un momento. ¿Esto es lo que conviene o no? Y por acabar, la vida, vivir es morir, lo dijo Calderón de la Barca. La vida y la muerte van pegaditas. Nos falta muchísimo a importantes sociedades occidentales que creemos que poseemos. Tanto nos falta aprender a convivir, valga la paradoja, con la muerte. Yo ya me callo. Es que si no cojo... ¿Puedo decir algo muy chiquitito? Sí, chiquitito. Cuando yo digo que puedo estar hablando toda la tarde de esto, es verdad, pero es muy pequeño. Y tomándome un poco lo que decía Pilar, hay el concepto del sobreviviente de cáncer, que yo creo que esa también es una palabra que tenemos que cambiar, ocupa un lugar preferencial en el mundo oncológico, ¿no? Es el que se muestra, es el que da testimonio, y es porque se tocan las campanas. En muchos centros de salud se tocan campanas cuando se terminan los tratamientos, y en esos mismos centros de salud hay niños o hay adultos que están muriendo o que saben que nunca se va a tocar la campana por ellos, ¿no? En algún minuto tenemos que doblar las campanas también por quienes están falleciendo de cáncer, ¿sí? Pilar también contó su experiencia, yo primera vez que cuento la mía, yo tengo cáncer de mama, diagnosticado el año recién pasado, estoy saliendo, no tengo idea si va a ser, cuánto me va a durar, y si me dura, y si esto se me pasa, no va a ser porque yo hice algo más que ir a mi tratamiento, y si no se me pasa, tampoco va a ser porque yo no hice algo, ¿sí? Y ese yunque que estamos poniendo sobre las espaldas de los pacientes es el que tenemos que sacar. Bueno, gracias a las 4, perdón, en este momento, y quería deciros que las 4 habéis tocado también el tema de los medios de comunicación, ¿no? Yo no queríamos meterlo en el debate porque creemos que es algo más añadido del que habría que hablar también largo, pero sí que quería un poco decir como Pilar, que todos tendríamos que reflexionar desde cada uno de nuestros ámbitos, sobre todo en qué supone el lenguaje, cuándo lo utilizamos, cómo lo utilizamos, y que al menos nos demos cuenta de que no siempre es inocente, ¿no? Que algo estamos diciendo o algo transmitimos aparte de las palabras solo que van allí acompañadas. Pero bueno, como siempre, estos seminarios son una apertura para otro más, con lo cual ahí tenemos un reto para poder seguir hablando, poder seguir discutiendo. Quiero terminar sobre todo este seminario dándoos las gracias por vuestra generosidad, por vuestros conocimientos, por haber estado aquí acompañando esta tarde. También a todas las personas que han estado ahí en el fondo, hablando en el chat, hablando muchas cosas que supongo que habéis podido leer. Y pues mira, ahí dice
que sí, como periodista creo que los medios de comunicación merecen un trato aparte, demasiado sensacionalismo siempre en este tema, o sea que están de acuerdo con nosotros y seguro que como podemos retomarlo y hablar más con otros profesionales, ¿no?, de otros ámbitos. Pues gracias a todos y bueno, como os decía, si hay alguna pregunta más podéis hacérnoslas llegar y se las haremos llegar también a los ponentes. Gracias a Javier, que ha estado detrás como ayudante, colaborador imprescindible para todo el tema tecnológico. Y no sé, os dejo que digáis una palabra cada una de despedida y cerramos por hoy. Pues, Gracias. Gracias. Sí. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Veo que habían varios comunicadores, varios periodistas. Yo estoy trabajando con un equipo para sacar un manual sobre cómo comunicar en cáncer para profesionales de la salud, medios de comunicación y autoridades. Así que también les voy a estar contando cuando eso pase, pero sobre todo gracias por el espacio y a la gente que estuvo presente hoy día conectada. Pues muchísimas gracias a todos y como os decía, pues bueno, que el uso del lenguaje sirva para avanzar y desde luego para dejar de decir que esto es una enfermedad larga y dolorosa y que podamos hablar con las palabras adecuadas en cada momento. Gracias a todos. Gracias a ustedes.